Bueno, amados, bendiciones. Qué bueno que estamos aquí una vez más en el estudio de Hebreos que estamos llevando a cabo. Hoy estamos en la clase número 43 de esta jornada de estudios del libro de Hebreos, en el capítulo 10, donde hoy vamos a estar tocando los versos por aquí, 8 al 15. Hoy vamos a estar en los versos del 8 al 15. Importante para los que están en computadora, pues pueden ver, pueden ir a la parte de arriba derecha donde dice View o Vista, y ahí lo pone como speaker, y entonces va entonces ver más que la pantalla que dice Iglesia Amamos a la Gente, donde está mi imagen y está la presentación. De igual manera, los que están en teléfono, por ejemplo, los que tienen su teléfono, lo que tienen es que buscar la pantalla que dice Amamos a la Gente, le dan hacia el lado y la pueden ir buscando. La pantalla Amamos a la Gente, y ahí entonces van a verme a mí y van a ver la presentación de la clase de hoy. Los que están en iPad, entiendo que también de la misma manera con el View. O yo nunca me he conectado en el iPad por el Zoom, so no sabría cómo explicarle, pero entiendo que es de esa manera. Así que los que están, por ejemplo, en la computadora, si le dan la pantalla donde dice Amamos a la Gente y le dan ahí a los tres puntitos que están arriba, le va a salir algo que dice chat y abajo dice pen. Y le dan pen, ahí va a salir esa pantalla, en la que va a salir directamente ahí. Y se va a quedar ahí, usted la va a ver abajo y arriba va a ver a los demás hermanos que están conectados. ¿Ok? Así que nada, contentos, gozosos. Hoy tenemos 16 personas conectadas en el estudio. Según vayan llegando, hay más personas conectándose. Ahí se van conectando. Nosotros le vamos dando acceso acá para que puedan conectarse. Entonces, vamos entonces a orar antes de entrar a la clase de hoy. Y vamos a crecer hoy en este libro de Hebreos. Mi esposa se conectó por la sala y yo escucho la voz mía por acá retumbando. Bájale un poquito, baby, allá. Thank you. Ok, pues vamos a orar. Yo le voy a pedir entonces aquí a nuestra, vamos a ver. Ok. Oye, ¿quién es ese 459620 que se conectó ahí? No. Choli, es Choli. Ah, ese es Choli, que está con Ivette por allá también, creo, la vi. Están allí las dos. ¿Qué combo, ah? Sí, vinimos a visitar. Estamos trío, habemos un trío. El trío. Ah, vinimos no. a visitarla. Estamos las tres, está Choli, Yuli y yo. Bueno, pues ahí pórtense bien. Sí, vamos a apagar los micrófonos para que no haya ruido. Ok, pues vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hermosa noche por la oportunidad que nos das de poder conectarnos, estudiar tu palabra y poder profundizar en las escrituras, porque tu deseo es que crezcamos en Cristo Jesús, y que a la medida que vayamos estudiando la palabra, Señor, tú vayas siendo formado en nosotros cada vez más y más. Te honramos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y nos enseñe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a la clase entonces. Vamos a materia de trabajo, como yo digo, ¿no? Vamos a materia de trabajo. Hoy, como les dije, pues estamos cubriendo la lección número 43. Específicamente, pues estamos en Hebreos 10, del 8 al 15. Vamos a leer. Me gustaría que leyéramos los versos del 8 al 15 completos antes de ir verso por verso, ¿verdad? Ahí en la pantalla tenemos el versículo 8, pero ese lo vamos a leer ya mismo, pero quiero que lo leamos completo
del versículo 8 al versículo 15 y le voy a pedir a Vanessa, si es tan amable que está por ahí, que me lea Hebreos 10 del 8 al 15 y entonces luego vamos a ver cada verso individualmente. Ok, la palabra del Señor dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿hasta ahí? Hasta el 15. Pastor se frizó. Continúa. Comentario. No te escuchamos. Como que no me escuchan. ¿Cristo? Ahora, ya veo, sí. Lo que pasa es que yo no sé por qué a mí me cambia la red. Aquí voy a volver a conectar. Y ahora me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Ahora estamos, ok. Fue que cambié de red porque se me salió de la red donde estoy aquí en la oficina. Se me conectó con la de la sala y la señal de la sala no es muy fuerte, obviamente acá donde estoy. Pero nada, son asuntitos técnicos que pasan. Seguimos. Ok, como les estaba diciendo, en el verso 8 que acabamos de leer, el escritor, obviamente de Hebreos, lo que hace es que continúa con su comentario, citando el Salmo 40, versos 6 al 8. Obviamente señalando que Dios quitó el primer pacto, ¿verdad? Refiriéndose a los antiguos sacrificios y ritos para abrirle espacio al último y al nuevo pacto, que es el sacrificio nuevo, ¿verdad? Entonces, el escritor, ¿qué quería hacer el escritor aquí? El escritor quería mostrar a los lectores judíos nuevamente, o sea, lo quería mostrar otra vez, quería mostrarlo otra vez a los escritores, a los que estaban leyendo la carta, que en el antiguo pacto no era y nunca había sido y no podía ser tampoco satisfactorio, ¿verdad? No se pretendía que fuera permanente y que fuera tampoco eficaz, sino que fuera simplemente simbólico y temporal. Entonces es importante entender que el enfoque de Dios siempre estuvo en el segundo pacto, o sea, en el nuevo pacto, el pacto que es superior y el pacto que es perfecto. Ese nuevo pacto obviamente vino en quién, y ya lo hemos hablado muchas veces, que sabemos que ese nuevo pacto vino en Jesucristo. Entonces, él obviamente le dice, no puede estar bajo dos pactos al mismo tiempo, sino que ahora llegó el segundo y obviamente el primero, pues obviamente tiene que irse. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cualquiera fuera la validez y el propósito del primero, obviamente ahora había pasado, ya no era válido, ya no tenía propósito, ya no tenía razón de ser. Dios lo había echado a un lado para siempre. ¿Por qué? Porque ahora el énfasis de ese nuevo pacto estaba en su Hijo Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, ahora vamos ya entonces a llenar
los primeros 4 blancos que tenemos en nuestra hoja ahí. Y es que el escritor lo que hace es citar el Salmo 40, versos 6 al 8, es mencionar y agrupar los diferentes tipos de ofrendas y sacrificios que había en el viejo pacto. Y ahí lo tenemos en nuestra presentación. Dice ofrendas de paz, ofrendas de comida, ofrenda holocausto y ofrendas por el pecado. Por tanto, las palabras son paz, comida, holocausto y pecado. Son las palabras que se llenan entonces ahí en los blancos que usted tiene ahí. Ok, entonces, el propósito de esto, obviamente, era indicar que Dios había hecho claro que estos sacrificios no eran suficientes, ¿verdad? Que se practicaban, obviamente, porque Él había ya establecido un nuevo sacrificio, ¿verdad? Estos sacrificios eran según la ley, pero el sacrificio de Jesucristo, que hemos visto ya aquí, nuestro sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Entonces aquí es donde el escritor obviamente considera la parte positiva en el contexto cristológico de la voluntad de Dios de convertirse Jesús mismo en el sacrificio perfecto, obviamente, de la humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones del pecado no quisiste ni te agradaron. Estaba queriendo decir, mira, estos sacrificios y estas cosas, pues obviamente ya no me interesan, ya no me agradan, los cuales se ofrecen obviamente según la ley. Entonces, vamos al verso 9, capítulo 10, verso 9. Y ahí en el capítulo 10, verso 9, entonces vamos a ver si alguien lo puede leer ahí en la pantalla o en su hoja de trabajo. ¿Quién se atreve a voluntariamente a leerlo rapidito? Vamos a ver. Adelante. Dice Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Muy bien, escuche bien y mire bien lo que dice ese texto. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo esto último. Entonces, bien importante aquí, los sacrificios de animales del viejo pacto obviamente no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, pero el sacrificio del nuevo pacto de Jesucristo por la humanidad era el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? Importante. Dios estableció los sacrificios de animales y las ofrendas como parte del culto que se hacía y que se llevaba a cabo en el viejo pacto. Lo hemos visto ya en los diferentes capítulos que hemos leído del libro de Hebreo. ¿Y por qué esto se hizo? Eso se hizo obviamente como una inyección, ¿verdad? Pero no era el propósito eterno de Dios. Era algo pasajero, era algo que cumplía un propósito para un tiempo específico, porque Dios no creó al hombre para que estuviese ofreciendo sacrificios de animales todo el tiempo. Eso obviamente se incorpora como parte del plan de redención para que hasta que el tiempo señalado, donde vendría el sacrificio perfecto, que era el que iba a cumplir con la voluntad de Dios. Y ese sacrificio perfecto, ¿quién era? Jesucristo, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo y estudiando. Entonces, aquí el escritor de Hebreos elige sus palabras con un cuidado bien sorprendente. Y de hecho, él usa de manera deliberada un lenguaje jurídico. Y aquí quiero llamar esta atención. El escritor de Hebreos usa un lenguaje jurídico para explicar cómo el primer pacto se retrae para que el segundo pueda ser promulgado. ¿Ok? Entonces, ahora ahí en su hoja de trabajo hay 2 blancos más para llenar. Vamos a buscarlo rapidito. Que empieza con donde dice el primero. El primero se invalida para que el segundo pueda ser que validado. El primero se invalida para que el segundo sea validado. ¿Ok?
¿qué fue lo que leímos? Dice, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Ok? Entonces, el nuevo pacto no es que, y quiero explicar esto para que lo entendamos, el nuevo pacto no es que es mejor que el viejo pacto. El nuevo pacto es totalmente nuevo. Por eso se llama nuevo pacto. Es totalmente nuevo. ¿Ok? No es que es mejor que el viejo, es totalmente nuevo. Y tampoco es una modificación del viejo pacto. ¿Ok? Es totalmente nuevo. Entonces, el viejo pacto obviamente queda completamente invalidado para que el nuevo pacto pudiese ser validado. Entonces, el viejo pacto, que es lo que se conoce y lo que conocemos como el pacto de la ley, ¿verdad? Como le llama el libro de Hebreos le llama así, el pacto de la ley. Ese pacto de la ley con todas sus reglas y regulaciones y obras de desempeño externo y con todos sus rituales y todos sus sacrificios y ofrendas en el tabernáculo, ¿qué pasó? Quedó anulado, quedó abrogado y quedó abolido por causa del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había cumplido con el propósito con el que se había establecido. ¿Ok? En otras palabras, tenía una obsolencia planificada. ¿Ok? O sea que en algún momento aquel pacto, que es el viejo pacto, el pacto de la ley, estaba destinado a desaparecer. ¿Por qué estaba destinado a desaparecer? Porque no era el pacto eterno que Dios hizo con Cristo y en el cual Cristo hace con nosotros al morir en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces esto es bien importante que lo tengamos aquí presente. Ahora vamos a llenar unos cuantos blancos más en la hoja de trabajo ahí, comenzando donde dice todo el sistema religioso judío es desplazado para ser sustituido por el establecimiento, promulgación y confirmación del nuevo pacto. Eso se encuentra en Hebreos 8, versos 8 y 13, y en Hebreos 9, verso 15, y también en Hebreos 12, verso 24. Usted lo puede buscar después con detenimiento. Todo el sistema religioso judío es desplazado para ser sustituido por el establecimiento, promulgación y confirmación del nuevo pacto en la muerte representativa de Jesucristo. ¿Ok? Esto es bien claro. En la muerte representativa de Jesucristo. Eso es bien importante que tengamos eso ahí bien presente. Las palabras ahí son establecimiento, promulgación y confirmación. ¿Ok? Y si quiere ver más información, pues ahí entre paréntesis yo les puse los pasajes que están en el libro de Hebreos. Hebreos 8, 8 y 13, Hebreos 9, 15 y Hebreos 12, 24. Ok, vamos a llenar otros blancos más próximos. Otros blancos más ahora, donde dice diferencia. A diferencia del viejo pacto, el nuevo pacto opera, y esto es bien importante, por la dinámica interna de la gracia de Dios en lugar de las regulaciones externas de la ley. Y cuando uno entiende esto, es poderoso porque el viejo pacto funcionaba por regulaciones externas. Haz esto, no hagas aquello, practica esto, haz este sacrificio, haz lo otro. Sin embargo, el nuevo pacto, que es el que estamos disfrutando tú y yo en Cristo Jesús ahora, en este momento, que se le conoce también como el pacto de la gracia, ese nuevo pacto opera en una dinámica interna de la gracia de Dios en nosotros. ¿Ok? En una dinámica interna. Antes era externa, ahora es interna. ¿Por qué es interna? Es interna porque aquellos que hemos recibido y hemos creído en el sacrificio de Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, viene a morar en nosotros la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y ahora Él gobierna desde adentro nuestra vida. Antes era externo y ahora es ¿qué?
interno. Esto es bien importante porque mucha gente no tiene eso bien claro o no lo entiende cuando muchas veces luchamos con ciertas cosas o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Espérate, ¿cómo que no puedes? Si tú recibiste a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está ¿para qué? Para convencerte de pecado, de justicia, de juicio, para guiarte a toda la verdad, para recordarte todo lo que Jesús dijo, para empoderarte. Pues obviamente si tienes el Espíritu Santo, puedes caminar en esa palabra que Dios te dio. ¿Ok? Entonces, las dos palabras ahí son interna y externa. Vamos a ver entonces el próximo blanco a llenar ahí rapidito, donde dice la obediencia. La obediencia de la fe reemplaza la obediencia de rendimiento de las obras de la ley. Y aquí es importante porque cuando hablo de la obediencia de la fe, usted puede buscar Romanos capítulo 1, versículo 5 y Romanos 16, 26. Y cuando habla de las obras de la ley, puede buscarlo en Gálatas 2:16 y Gálatas 3, capítulo 3, versos 5 y 10. ¿Ok? La obediencia de la fe reemplaza la obediencia de rendimiento de las obras. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a los creyentes de Jerusalén? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí a los creyentes de Jerusalén, el escritor de Gálatas? Está diciendo lo siguiente. Vamos a los próximos blancos para que lo puedan llenar también. Él está afirmando categóricamente que el viejo pacto, el viejo pacto y el nuevo pacto son mutuamente excluyentes, antitéticos e irreconciliables. ¿Ok? Está afirmando categóricamente que el viejo pacto y el nuevo pacto son mutuamente excluyentes, antitéticos e irreconciliables. O sea, no se comparan porque vienen de funciones completamente diferentes. Recuerden que uno era externo, el otro era ¿qué? El otro es interno. Ahora, vamos a ir ahí rapidito a Hebreos capítulo 10, versículo 10, que es el próximo texto, para que veamos ahí lo que dice. Y yo le voy a pedir a alguien que me lea Hebreos 10:10. Usted está ahí conectado, pues por favor lo puede leer en la pantalla o lo puede leer en su hoja de trabajo o su Biblia, ahí donde usted lo tenga. Yo lo leo, Julio. Adelante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muy bien. En esa voluntad somos santificados. Y aquí ahora yo me voy a meter en un área, cuando hablamos de santificado y de santificación tremenda y revolucionaria, cuando usted entienda esto. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Ven la diferencia en el antiguo pacto? Y como viene hablando capítulo 8, capítulo 9 de Hebreos, que las ofrendas se tenían que hacer una vez al año, algunos se hacían diariamente, los sumos sacerdotes estaban haciendo este trabajo cada año. Esto fue una vez y para siempre, la ofrenda de Jesucristo con su vida y su sangre. Entonces, el sacrificio nuevo es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Es eficaz porque santifica al creyente, porque lo hace santo. ¿Ok? El sistema antiguo no tenía forma de hacer santo al hombre, pero el nuevo pacto en Cristo, ese sacrificio nuevo y eficaz, es eficaz porque santifica al creyente y lo hace santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santificar? Cuando está usando la palabra santificar ahí, es una palabra en el griego que se pronuncia agiaxo. Y eso significa básicamente apartar. Es lo que significa. Santificar significa apartar. Cuando la palabra se usa obviamente en las escrituras para referirse a los hombres, se refiere siempre a estar apartado por Dios y estar apartado para Dios. ¿Ok?
por ese mismo grupo de palabras en el griego es que obtenemos la palabra santo. ¿Ok? Entonces, en términos bíblicos, un santo es una persona que Dios apartó para él. ¿Ok? Tenga eso claro. La voluntad de Dios es apartarnos, no solo en la posición, sino también en la práctica. De hecho, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Entonces, el verbo griego que se utiliza en el verso 10, donde dice somos santificados, que acaba de leer Priscila, es un participio perfecto, ¿ok? Que muestra de la manera más fuerte la salvación continua y permanente del creyente. ¿Ok? Una salvación continua y permanente del creyente. Un acto en un momento, ¿verdad? El acto de Jesucristo de muerte en la cruz, en ese momento, aportó la santificación permanente para todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo. De hecho, eso se encuentra en Colosenses 2:10 y en Segunda de Pedro 1:3 al 4. Apúntelo por ahí. Colosenses 2:10 y Segunda de Pedro 1:3 al 4. Que ese acto de muerte de Jesús y derramamiento de sangre de Jesús aportó la santificación permanente para todo aquel que pone su confianza en Jesucristo. En la cruz, ¿qué significa eso? Que en la cruz Él nos santificó. En la cruz Él nos apartó hacia Él y nos hizo santos, ¿verdad? Y de estima para siempre para Él y para el Padre. Entonces, ¿qué significa santificados? Que Dios te apartó para Él. Eso es lo que significa. ¿Ok? Dios te apartó para Él. Y claro, por supuesto, nuestra posición, y aquí quiero explicar esto, porque nuestra posición de lugar y la práctica son dos cosas muy diferentes. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Nuestra posición de lugar de que somos santos porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo y Él nos apartó para Él. Eso en términos de posición legal nos hace santos. Pero muchas veces en la práctica no vemos eso. Entonces, si estamos en Cristo, esto es bien importante, si estamos en Cristo, ¿qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estamos en Cristo, siempre estaremos en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Jesús mismo dijo, que los que Él ha separado para Él, nadie los arrebata de su mano. ¿Ok? Entonces, esta posición de lugar nunca se moverá, obviamente, ni una jota ni una tilde durante la eternidad. Pero nuestra santidad práctica, como todos la sabemos, puede cambiar mucho. Pablo lo escribió a los cristianos en Colosas. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3. Vaya conmigo. Colosenses 3. Vamos a leer el verso 5 y luego del verso 5 saltamos al verso 7 al 8. Colosenses capítulo 3. Leemos el verso 5. Y entonces después brincamos al verso 7 al 8. ¿Quién lo tiene y lo puede leer, por favor? ¿Importa la versión? Colosenses 3, verso 5, y después del 5 brincas del 7 al 8. Bueno, Yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero lo puedes leer en la que sea, no importa. Ok, Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría.
7, en las Ajá. cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y la 8, ¿verdad? Sí, la 8 también. Y la 8, ¿verdad? Sí, sí, la 8 también. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Muy bien. Ese capítulo de Colosenses 3, 5, 7 al 8, usted no lo tiene ahí, porque eso lo añadí yo. No está en la presentación tampoco. Yo suelo poner algunos textos adicionales. Por eso cuando se los menciono, escríbalo para que después lo pueda estudiar. Colosenses capítulo 3, verso 5, verso 7 también al 8. Pablo le escribe a Colosas eso, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Ok? Y comienza a mencionar todas esas cosas que son terrenales, que son frutos de la carne: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis, o sea, estuvieron, practicaron, dice, en otro tiempo, cuando vivías en ellas, o sea, cuando tú vivías en pecado, tú vivías en eso, pero después te dice en el próximo verso, pero ahora deja también todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, todos los creyentes a los que el escritor de Hebreos aquí les hablaba eran santos en cuanto a su posición. ¿Ok? Y quiero que expliquemos esto con detenimiento. Eran santos en cuanto a su posición en Cristo, pero muchos de ellos, o quizás todos, no lo eran en la práctica. ¿Ok? Porque la voluntad de Dios es que nuestra práctica, escuche esto, sea coherente con nuestra posición. Esa es la voluntad de Dios. Que nuestra práctica, nuestro estilo de vida, sea coherente con la posición que yo tengo en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está comparando aquí. Todos los creyentes a los que Pablo le está hablando eran santos en cuanto a la posición, pero muchos de ellos no lo eran en cuanto a la práctica. Entonces, la voluntad de Dios es que nuestra práctica, nuestro estilo de vida, sea coherente con nuestra posición, o sea, que seamos de verdad en persona lo que somos en Cristo. ¿Ok? Entonces, lo que se considera en Hebreos 10:10 es santidad de lugar, porque la santidad aquí es un hecho alcanzado. Somos santificados, sin importar cuán santo pueda ser nuestro caminar o en el lugar que nos encontremos de nuestra vida, completamente o permanentemente, ¿verdad?, apartados, o si hemos confiado en la ofrenda de Jesucristo o no, pero hay un asunto de posición jurídica que se da en el nuevo nacimiento, que después se tiene que traducir en la práctica. ¿Ok? Por eso usted ve cuando Pablo le habla, por ejemplo, que le habla a los corintios, que le dice a los santos que están en Corintios, a los apartados, ¿verdad?, que están en Corintios, a los santos, y lo menos que capítulos después él explica es que eran, en la práctica eran santos, porque dice que la iglesia de Corintios habían chismes, habían un montón de cosas que estaban ocurriendo terriblemente, había un pecado terrible ocurriendo allí. Sin embargo, él les habla como santos en cuanto a la posición, ¿ok?, en Cristo. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que, hermano, que nuestra posición sea coherente con nuestro estilo de vida. Pero nosotros estamos en un proceso de santificación día a día. Ese es el proceso en el que estamos. ¿Ok? Entonces, ahí en su hoja de trabajo hay 3 blancos para llenar. Vamos rapidito. Mediante la muerte de Jesús se ha realizado la expiación del pecado, permitiendo una expiación reconciliada y una unión espiritual con el Dios Santo. Mediante la muerte de Jesús se ha realizado la expiación del pecado,
permitiendo una expiación reconciliada y una unión espiritual con el Dios Santo. Ahí las tres palabras son expiación, reconciliada y unión. Esas son las tres palabras ahí. Ahora, hablando de esto que acabamos de ver, de la muerte de Jesús, que se ha realizado la expiación del pecado, permitiendo una expiación reconciliada y una unión espiritual, la Biblia nos habla de eso en Hechos capítulo 26, versículo 18. Usted lo tiene ahí en su hoja de trabajo. Los que tienen la hoja de trabajo aparece ahí, Hechos 26, 18. ¿Ok? Yo quiero que alguien lo busque, lo lea, si es tan amable. Hechos 26, 18. Lo tiene ahí en su hojita. No está en el PowerPoint, está en la hojita de trabajo suya. O si lo quiere buscar en su Biblia, Hechos 26, 18. ¿Quién lo lee? Vamos a ver. No todos a la vez. I can read it. Ok, Corales, yeah. Para Dale. que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea que mediante la muerte de Jesús se ha realizado la expiación del pecado, se nos ha reconciliado, hemos sido unidos espiritualmente con Dios. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que dice ese verso de Hechos 26, 18. Que los ojos nuestros sean abiertos, que nos convirtamos de las tinieblas a la luz y que nos convirtamos también de la potestad de Satanás a Dios, para que recibamos por la fe que perdón de pecados y herencia, mire la palabra que usa, entre los santificados, o sea, entre los que Dios ha apartado para él. ¿Ok? Ahora, hay 3 blancos que llenar, vamos a llenar los próximos 3 blancos aquí, rapidito, donde dice esta santificación. Vamos a ver ahí en la presentación. Esta santificación es tanto una condición espiritual recibida inicialmente, así como un proceso de comportamiento, de crecimiento en la expresión de su carácter santo. Y aquí hay varios textos bíblicos que es bien importante que usted los pueda leer para que entienda esto. Esta santificación es tanto una condición espiritual recibida inicialmente, y ahí usted puede ir a Hechos 20:32, 1 Corintios 6:11, ¿ok? Así como un proceso de comportamiento, de crecimiento en la expresión de su carácter santo, ¿ok? Ahí lo va a ver también en Juan 17, 19 y 1 Tesalonicenses 4, 3. Entonces, en otras palabras, para Dios, yo no puedo llegar a ser más santo de lo que ya soy. ¿Ok? Entendiendo esto, para Dios, yo no puedo llegar a ser más santo de lo que ya soy en la posición que Él me puso. Pero en mi experiencia, yo estoy aprendiendo a manifestar esa santidad. Lo voy a volver a repetir. En otras palabras, para Dios yo no puedo llegar a ser más santo de lo que ya soy, porque Él me separó, Él me escogió, Él me santificó. Por lo tanto, no puedo ser más santo de lo que ya soy en posición. Pero en mi experiencia estoy aprendiendo a manifestar esa santidad. ¿Ok? Y eso es lo que confunde a mucha gente muchas veces. En Cristo estamos completos, ¿verdad? Mucha gente dice, en Cristo estamos completos, y justifican la pecaminosidad de la carne, asumiendo de que ya eso no es importante, ya que la obra está completa en el Espíritu y que lo otro a Dios no le importa. Y eso no es así.
Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Eso no es así. La santificación es una condición espiritual que se recibe al momento de creer, separados para Dios. Pero también es un proceso de comportamiento que en la medida en que vamos madurando en el Señor, hay una expresión visible del carácter de Cristo en nosotros. ¿Ok? Ahí es donde empezamos a dar los frutos de los que Gálatas habla. ¿Ok? Por eso es que Jesús dice, por los frutos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a pasar los frutos? Por los frutos los conoceréis. Por lo tanto, la santificación es una condición espiritual que se recibe al momento de creer que el Señor nos ha separado para Él. Pero también es un proceso de comportamiento, como en la medida que yo voy madurando en el Señor, y en la medida que yo voy madurando en el Señor, hay una expresión visible del carácter de Cristo en mi vida que se va dando. ¿Ok? Del carácter de Cristo en mi vida que se va dando. Y esto es bien importante que lo entendamos. Por eso es que no todo el mundo está en el mismo nivel de crecimiento. Hay unos que están creciendo más que otros. Y siempre el crecimiento, recuerde, el crecimiento lo da Dios. Eso lo sabemos. Pero yo tengo que colaborar con ese crecimiento en la intencionalidad mía de buscar el rostro de Dios y de alimentarme con la palabra. ¿Ok? El crecimiento lo da Dios, eso ya lo ha prometido. Pero yo tengo que en ese proceso poner de mi parte. ¿En qué? En no porque yo me voy a hacer más santo en mi posición, sino en que mi caminar diariamente yo tengo que realmente buscar en su palabra, congregarme, orar, desarrollar un tiempo de intimidad con el Padre, ¿verdad? Con Dios, de oración. El crecimiento lo da Dios, pero el crecimiento no va a venir por carambola o automáticamente o por arte de magia. ¿Ok? Es un proceso que es intencional, el cual Dios a través de su Espíritu Santo va apoyando y va haciendo fructificar, pero a la medida que yo me alimento con el alimento correcto, ¿ok? Con la comida correcta, con ese alimento correcto. Cuando usted tiene un árbol, siembra un árbol, usted tiene que echarle agua, usted tiene que echarle abono, usted tiene que echarle todo lo que necesita para que ese árbol, las raíces vayan creciendo y vayan esas raíces que teniendo los nutrientes necesarios para que ese árbol crezca fuerte y que dé frutos, porque el deseo es que queremos que ese árbol, si es un árbol frutal, dé fruto. Por eso es que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay dos tipos de fruto que damos. La Biblia dice, el fruto del Espíritu o el fruto de la carne. No hay más nada. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que entonces examinar. Por lo tanto, la santificación es una condición espiritual que se recibe al momento de creer, separado para Dios, pero también es un proceso de comportamiento que en la medida que vamos madurando en el Señor, hay una expresión de ese carácter de Cristo en mi vida. Por eso es que ahí la gente dice, wow, pero mira para allá que mucho ha cambiado Ramón. Y mira David, wow, ya no es el mismo. Oye, mira Ivette, esa Ivette ha dado un cambio tremendo. Ya yo no la conozco, yo me acuerdo antes cómo ella era. Mira a Vanessa en la escuela, cómo era antes, y mira ahora cómo mucho ha cambiado. Ese es el cambio que se da, que es visible, esa expresión de esa santificación. ¿Ok? Y todos estamos en ese proceso. ¿Cuántos saben que todos estamos ahí? Yo, todo el mundo estamos ahí en ese proceso. Muy bien. Ok, ahora vamos a leer el verso 11 y el verso 12 juntos. Importante que los tomemos juntos. Hebreos 10, 11 y Hebreos 10, 12. Así que le voy a pedir a alguien de voluntario en la sala de Zoom que por favor me lea los dos textos que están en la pantalla o que usted tiene en su hoja de trabajo, por favor. Adelante.
Muy bien. El sacrificio de Cristo es eficaz porque quita el pecado. Obviamente, cosa que el pacto anterior o el pacto viejo no podía hacer. Y eso ya lo hemos discutido aquí. El nuevo pacto llevó de los sacrificios diarios ¿a qué? Al único sacrificio, el de Cristo, una vez y para siempre. ¿Ok? Por lo tanto, el nuevo pacto llevó de los sacrificios diarios al único sacrificio, de los sacrificios ineficaces al único sacrificio perfectamente eficaz, que es el de Cristo. Entonces, estos dos versículos que acabamos de leer ahora son como un contraste. El autor está haciendo un contraste. Los múltiples sacerdotes los contrasta con el único sacerdote, Cristo. Los sacerdotes estando continuamente de pie son contrastados con el nuevo sacerdote que está sentado y está entonces que los sacrificios ineficaces que solo cubrían el pecado contrastado con el sacrificio eficaz que quita completamente el pecado. Entonces, mire qué interesante, y lo vimos ya en los versos anteriores y lo vimos en el capítulo 9 y 8. ¿Qué fue lo que vimos? Que los sacerdotes estaban continuamente de pie ofreciendo sacrificios, pero que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Entonces, el sistema levítico tenía como 24 órdenes en cada una de las cuales había cientos de sacerdotes que se repartían los turnos para servir en el altar. ¿Ok? Entonces, el sistema no carecía de sacerdotes, porque sacerdotes había muchos. ¿Ok? No carecía de sacerdotes. De lo que carecía era de eficacia. ¿Ok? No carecía de sacerdotes, carecía de eficacia. Ni siquiera todos los sacerdotes juntos, oiga esto, podían haber hecho un sacrificio eficaz por el pecado. Cristo obviamente no era sino solamente un sacerdote y su obra fue perfecta y su obra fue permanente y su obra fue eficaz. Entonces los sacerdotes levíticos estaban siempre de pie porque su ministerio nunca se terminaba, constantemente, y Cristo se ha sentado a la diestra de Dios después de haber hecho el sacrificio porque su obra está ¿qué? Culminada. ¿Qué fue lo que dijo? Consumado es. ¿Ok? Por lo tanto, los sacrificios levíticos, con todos sus sacerdotes y con todas sus repeticiones, nunca pudieron quitar el pecado, pero el sacrificio de Cristo se llevó los pecados de los creyentes para siempre. Esto es poderoso cuando usted entiende eso. ¿Ok? Es poderoso cuando usted entiende eso. Ahora vamos entonces a llenar los próximos blancos. Son 4 blancos que tenemos en lo próximo, que empieza con este sacrificio. Este sacrificio sin pecado fue singularmente eficaz como expiación y propiciación aceptable para eliminar las consecuencias del pecado de la humanidad, así como para perfeccionar y santificar a los receptores de estas para poder ponerlos a salvo del poder del pecado. Ahí las 4 palabras son eliminar, perfeccionar, santificar y salvo. O sea que el sacrificio eficaz de Cristo eliminó. El sacrificio eficaz de Cristo perfeccionó. El sacrificio eficaz de Cristo santificó a los que lo reciben. Y el sacrificio eficaz de Cristo salvó del poder del pecado. ¿Ok? Eliminó, perfeccionó, santificó y salvó. Por lo tanto, la finalidad, y ahora hay 2 blancos más para llenar ahí, vamos a verlos ahora rapidito. Próximo. La finalidad y la obra terminada del sacrificio de Jesús se evidencia en el hecho de que se sentó a la diestra de Dios. La finalidad de la obra terminada del sacrificio de Jesús se evidencia en el hecho de que Él se sentó a la diestra de Dios.
se sentó a la diestra de Dios. ¿Ok? Así que las dos palabras ahí son evidencia y sentó. Son las dos palabras. Vamos a pasar ahora al versículo 13. El versículo 13 es bien interesante. Mire qué interesante porque viene en conjunto con el verso 12 que acabamos de leer, 11 y 12. Y mire el versículo 13. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo lo leo, Julio. Adelante. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante. ¿Ok? Mire qué interesante lo que dice. De ahí en adelante. ¿De dónde? Dice el verso 12, dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante. ¿Ok? Sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea que el sacrificio de Cristo fue eficaz porque conquistó a sus enemigos. Ningún sacrificio en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hizo algo para deshacerse de Satanás, ninguno. ¿Ok? No tenían ningún efecto sobre él. Los sacrificios del Antiguo Pacto no tenían ningún efecto sobre Satanás, sobre los demonios, sobre los impíos y sobre las personas que le servían. Pero cuando Jesús murió en la cruz, le pegó a sus enemigos un golpe mortal. ¿Ok? Un golpe mortal. Primero que todo, conquistó. ¿Qué conquistó? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Verdad? Y eso lo dice Hebreos 2:14. ¿Ok? Segundo, triunfó sobre los demás ángeles caídos. Es más, vamos a ver esos textos. Yo quiero mostrarle estos textos que le voy a decir ahora. Primero, conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a qué dijimos? Esto es al diablo. Vamos a ir buscando ahí en su Biblia. Busque por ahí. Póngase a buscar su Biblia por ahí. Hebreos 2:14. 2:14, búsquelo. Y el que lo tenga por ahí me lo lee. Búsquelo en su Biblia. Hebreos 2:14. Ok, entonces, lo primero, una de las cosas que ocurre en la muerte de Jesús en la cruz, ¿ok? Por cuanto Jesús muere en la cruz, él le pega a sus enemigos un golpe mortal. Y ese primer golpe mortal dice que conquistó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. ¿Ok? Lo segundo es que triunfó sobre todos los demás ángeles caídos. Y eso está en Colosenses capítulo 2. Busque conmigo Colosenses capítulo 2. Rapidito por ahí. Colosenses capítulo 2. Y ahí vamos a leer los versos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Vamos a ver lo que dice ahí sobre el triunfo de Jesús sobre los ángeles caídos. Ramón, ¿lo tienes ahí que lo puedas leer? Colosenses 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, triunfó sobre todos los demás ángeles caídos. Eso es lo segundo. Tercero, desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y autoridades
de todos los tiempos que habían rechazado y que se habían opuesto a Dios. Y eso lo acabamos de leer ahí en Colosenses 2:15, que lo acaba de leer Ramón. Despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Importante, porque ahora solo está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Leímos ahorita, ¿verdad? O sea, hasta que reconozcan su señorío inclinándose a sus pies. Eso es lo que dice Filipenses 2:10. O sea, Jesucristo se levantó sobre todos sus enemigos, obtuvo la victoria sobre ellos en la cruz. Allí se reunieron todos los enemigos de Dios para darle quizás su mejor golpe, la muerte a Jesús, pero Jesús conquistó la muerte tal como conquistó a todos sus enemigos, pasó de un lado de la muerte al otro, y no solo eso, sino que conquistó la muerte para todos los que alguna vez crean en él. ¿Ok? Jesucristo convirtió lo peor de Satanás en lo mejor de Dios. Wow. ¿Ok? O sea que él conquista la muerte, pero también la conquista para todos aquellos que han creído en él. Eso es tremendo. Por eso es que los que estamos en Cristo, el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Ve? Entonces el triunfo de Cristo, mire lo que dice ahí su hoja de trabajo. Dice que el triunfo de Cristo es ya completo, pero se anticipa el sometimiento de todos los poderes y personas contrarias bajo la autoridad del Cristo triunfante. ¿Ok? De hecho, vaya conmigo a Primera de Corintios. Vaya conmigo, busque conmigo Primera de Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Primera de Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Yo lo puedo leer aquí también de video. Pues dale, yo pago acá. Okay. ¿Quién lo va a leer? Yo. Adelante, adelante. ¿Lo leo, pastor? Sí, léelo. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Del 24 al 28. Ok, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Amén. Vamos a llenar dos blancos ahí que usted tiene en su hojita de trabajo ahora, que empieza con el ya. El ya y el todavía no. Del triunfo de Cristo deben mantenerse en equilibrio bíblico. El ya y el todavía no, que hemos hablado de eso en clases anteriores, del triunfo de Cristo deben mantenerse en equilibrio bíblico. Las dos palabras ahí son mantenerse y equilibrio bíblico. ¿Por qué debe mantenerse eso en equilibrio bíblico? Porque de lo contrario vamos a obviar una cantidad de verdades bíblicas para entonces empezar a apoyar una postura teológica. Entonces, aquí es donde mucha gente no hace un justo juicio, y es lo que yo llamo un justo juicio interpretativo con una hermenéutica nuevo testamentaria, fundamentada obviamente en el nuevo pacto, donde piensan que ya no va a suceder nada más
y que ya no hay nada más que esperar. Por eso es que ese juicio interpretativo y esa hermenéutica debe ser clara, nuevo testamentaria, para nosotros poder entender eso. ¿Ok? Vamos al verso 14. Verso 14. ¿Ok? ¿Alguien que lea el verso 14 ahí, de capítulo 10, verso 14? Por favor. ¿Quién lo tiene? Digo, está por ahí en la hoja de trabajo y en la pantalla. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por un año solamente. No, por 3 meses, no, para siempre a los santificados. O sea que el sacrificio nuevo, ese nuevo sacrificio de Cristo, era eficaz porque da a los creyentes perfección eterna. De nuevo, debe enfatizarse, obviamente, que la perfección es la salvación eterna. Decir aquí que hacer perfecto significa maduros espiritualmente no es lo mismo. ¿Ok? No está hablando de madurez aquí. No es consecuente, obviamente, con el contexto. ¿Ok? La muerte de Jesucristo obviamente quita para siempre el pecado de quienes le pertenecen. Y obviamente en Él, en Cristo, estamos totalmente seguros. Necesitamos que se nos limpie cuando caemos en pecado, pero no necesitamos temer nunca más a ese juicio de Dios por nuestro pecado, porque Él quitó ese pecado. Entonces, en lo que al sacrificio de Cristo concierne, ya hemos sido santificados y ya hemos sido perfeccionados, razón obviamente por la cual solo tuvo Él que sacrificarse una sola vez. ¿Ok? Porque donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, ¿verdad? Eso es lo que dice Hebreos 10:18. El perdón es permanente. Obviamente es permanente porque el sacrificio de Cristo es permanente. ¿Ok? Y es perfecto. ¿Ok? Vamos a llenar los próximos 2 blancos que tenemos ahí. Dice, la humanidad solo puede alcanzar el objetivo de Dios en su vida mediante el sacrificio perfecto de Cristo y la presencia del perfecto, Jesucristo. La humanidad solo puede alcanzar el objetivo de Dios en su vida mediante el sacrificio perfecto de Cristo y la presencia del perfecto, que es Jesucristo. Y eso está en Hebreos 2:10 y en Hebreos 5:9. Hebreos 2:10 y Hebreos 5:9. Las 2 palabras a utilizar ahí son objetivo y perfecto. Objetivo y perfecto. Ya estamos terminando. Ok, ya estamos terminando. Así que vamos al verso 15. Ya estamos en el último verso de la clase de hoy. Verso 15. Dice, Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. Vamos entonces a llenar los últimos 2 blancos que contestan eso que está ahí. Este testimonio de la revelación escrita no es lo mismo que la revelación personal del Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, sino que es el testimonio del Espíritu a través de las Escrituras. Voy a repetir. Este testimonio de la revelación escrita no es lo mismo que la revelación personal del Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, es lo que dice Romanos 8:16, sino de que es el testimonio del Espíritu a través de las Escrituras. ¿Ok? Así que preguntas, dudas, blancos que no haya llenado, que necesita que se llene, que se le quedó algún blanco por llenar.